Vamos pues a ver este último tema. Yo digo que ya es el último. Igual nos va a llevar tres, dos o tres clases o videos. Bien, el tema se llama variación de parámetros, que es un método que se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales cuando el lado derecho no es una función de las que dijimos que tenían que ser para trabajar con los coeficientes constantes. ¿Cuáles eran? Pues era una constante, era un polinomio, eran exponenciales y funciones senos y cosenos. Combinaciones de estas, sumas de estas y multiplicaciones de estas. Nada más ahí funcionaba el método de los coeficientes indeterminados. Bueno, con este método de variación de parámetros sí se pueden trabajar ecuaciones diferenciales cuando el lado derecho es una función diferente a estas. Y además las que vimos también se pueden resolver por este método. Igual vamos a ver para una ecuación de segundo orden, pero se puede extender de la misma manera para órdenes superiores. Antes de iniciar vamos a dar una repasadita a lo que es la variación de parámetros para ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, pero de primer orden. Y de ahí llevamos lo que nos dé de resultado en la de primer orden a las de segundo orden. Esa es la idea. Más que todo, presentar este método es para tener una idea de cómo funciona y luego poder aplicar directamente la fórmula, en cuyo caso lo más complicado tendría que ser resolver las integrales que nos aparezcan a la hora de aplicar este método de variación de parámetros. Igual, pues nos restringe a que tienen que ser coeficientes constantes y además ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de coeficientes constantes, a menos que podamos o tengamos una solución de inicio. Bueno, pues entonces ya podríamos aplicarlo a otras ecuaciones que no tuvieran los coeficientes constantes. Bien, vamos a darle una repasadita a las ecuaciones de primer orden. Vamos nada más a recordar una ecuación de primer orden, pues era esta, lineal, ¿sí? Era esta. De aquí tenemos una constante, una función y otra función de x, que ya vimos que para resolver por método de coeficientes indeterminados necesitamos que estas sean constantes. Ok, vamos a colocarla en su forma estándar. ¿Cómo la pongo en su forma estándar? Bueno, pues dividiendo cada uno de los términos de la ecuación entre el coeficiente principal, entre a1 de x. Y obtenemos una ecuación de la siguiente forma. La teníamos en esta forma para poder resolverla. Y luego, cuando ya la teníamos de esta forma, nosotros encontrábamos lo que era el factor integrante. Factor integrante que se llama mu y era igual a e a la integral de p de x. Por allá cuando vimos las ecuaciones lineales de primer orden vimos de dónde salía cosas así. Entonces decíamos que este factor integrante nos va a ayudar a la hora de que nosotros multipliquemos toda la ecuación de primer orden, por el factor integrante, o sea, todas, se fijan, los dos lados de la igualdad las multiplico por el factor integrante. Y decíamos que el lado izquierdo de la ecuación automáticamente se convierte en la derivada de la función. Automáticamente se convierte en un producto de una derivada, que era y, la respuesta a la función que andamos buscando, por el factor integrante. Si yo derivo esto que está aquí, derivo esto implícitamente y multiplicada por e a la integral de p de x, me va a dar esto que está aquí, multiplicado por el exponencial. Ok, entonces, ya cuando la teníamos así, lo único que teníamos que hacer pues era integrar los dos lados. Esta era una derivada, su integral pues se suprimían las derivadas y el lado derecho nos quedaba de esta forma, la integral más una constante de integración.
Únicamente para encontrar entonces el valor de y, lo que teníamos que hacer era despejar y. Lo despejábamos, pues aquí nos quedaba dividiendo esta integral e a la p de x, y luego lo podíamos subir con signo contrario, que sería este caso, ¿verdad? Este caso que está aquí, y multiplicando la constante de integración, y que sería este caso. Y esta es la solución, si quieren ustedes, hasta una formulita para resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Este es el procedimiento que nosotros utilizábamos. No utilizábamos la fórmula. Acuérdense que lo que hacíamos era resolverla, hacer todos los pasos. Todos estos pasos lo hacíamos para resolver una ecuación diferencial. No traía caso aplicar esta fórmula. Son pasos muy simples. Ok, pues vamos a ver entonces cómo funciona la variación de parámetros en estas ecuaciones de primer orden. Si nosotros tuviéramos una ecuación homogénea, esta, lineal homogénea es que el lado derecho sea igual a 0, pues lo podemos resolver por variación de parámetros. Bueno, no, la pudiéramos resolver por separación de variables o directamente utilizando el método para ecuaciones lineales, encontrando el factor integrante y todo eso. Pero en este caso, pues variación de parámetros. Entonces, lo único que hacemos es lo paso hacia el lado derecho, pongo o junto los y con las y, las x con las x, y ya sabemos, aquí está, y esta es la solución de ese sistema. Fíjense que no tiene nada de especial. Vamos a revisar la fórmula que dijimos que podíamos haber encontrado acá, y vamos a ver pues que sí es cierto, ¿eh? Si esta es la solución, entonces esto que está aquí vale 0. Esto que está aquí vale 0, porque el lado derecho vale 0. Entonces todo esto se hace 0. La integral de una, pues puede ser una constante, ¿sí? Entonces todo esto se nos haría una constante o 0, que le damos nosotros valor de 0. Y pues la solución sería esto que tenemos aquí, esto que está aquí. Si lo hubiéramos resuelto utilizando el método de las lineales, pero usamos el método de separación de variables. Nada más, ¿para qué hice el método de separación de variables? Bueno, pues para ver la solución, para ver la forma de la solución de la ecuación diferencial de primer orden. Fíjense que esto que está aquí es lo que le llamamos nosotros solución complementaria de la homogénea, cuando teníamos coeficientes constantes. Por lo tanto, esto que nos queda de este otro lado es a lo que nosotros le vamos a llamar solución particular. Esta que está aquí es la solución particular. De tal manera que si nosotros tuviéramos, por decir algo, y lo vimos, AY' más BY igual a f de x, por decir algo. La solución complementaria de esta, la solución de esta ecuación tenía que ser que y era igual a una solución de la homogénea de esta más una solución particular. Si lo recuerdan, ¿no? Que sería esto mismo. Estas serían estas soluciones. Esas serían estas soluciones. Desde luego nosotros necesitábamos que esta f de x con estos coeficientes constantes fuera una constante, un polinomio, una exponencial o una función seno o coseno o combinaciones de estas, ¿verdad? Y teníamos las dos soluciones. Bueno, esta es la solución de la homogénea y esta es una solución particular. Pues ya vimos que aplicando el método que hemos visto que tenemos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, no importa qué tipo, si tiene coeficientes constantes o no, el resultado es exactamente el mismo, la suma de dos soluciones, una para la homogénea y otra solución particular. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, si esto es cierto, podemos decir, entonces, si Y1 es una solución de esta ecuación,
homogénea, de la ecuación homogénea, ¿sí?, que es igual a c e a la menos integral de p de x de x. ¿Okay? Entonces yp va a ser el producto de y1 por una función que no conozco. El producto de y1 por una función que no conozco. Quiere decir que esto va a ser y1. Esto va a ser y1. La solución de la homogénea sería esta. Esta misma, ¿verdad? Sin la c o con una c igual a 1. Multiplicada por una función que no conozco que va a salir de esta integral. Esta es una función que no conozco. De ahí va a salir la yp. Entonces, yp va a ser igual a una función que puedo conocer por una función que desconozco. Y la solución general, pues, sería la suma de los dos. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto y analizando entonces la variación de parámetros para esta función, lo podemos extender para ecuaciones de segundo orden o de mayor orden. Vamos pues a ver de qué se trata. A empezar a ver de qué se trata esto y a darle prisa porque finalmente nos va a llevar un buen rato hacer esto. Ok, entonces vamos a encontrar la solución utilizando variaciones de parámetros. Ya sabemos cuál es la solución de esta, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la solución de esta. La vimos, la acabamos de ver. Vamos a resolverla, pero utilizando variación de parámetros. O sea, vamos a encontrar la yp. Ya sabemos que esta ecuación tiene una solución de la forma y igual a yc más yp. Bueno, pues ahora vamos a encontrar la yp utilizando variación de parámetros. ¿Cómo le hacemos? ¿Ok? Vamos a suponer que la solución tiene la forma, la yp tiene esta forma. Ya vimos que sí es cierto, lo acabamos de ver acá. Pero vamos a encontrarla ahora por otro método, vamos a decir, el método de variación de parámetros. Entonces tenemos, vamos a derivarla. Yp' es igual a y por la derivada de u, y1 por la derivada de u, más la derivada de y1 por u. Vamos a ponerle comitas, entonces nos quedaría, vamos a sustituirla, aquí se sustituye en la ecuación original. Entonces tenemos la derivada que sería y por u, esta es la derivada, esto es y, prima, y esto es y, ¿verdad? Y. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros yp y aquí tenemos yp prima sustituida. Ok, vamos entonces a reordenar esto. Nada más vamos a reordenar. Tenemos este término aquí, sería este, y luego este término aquí. Este que no tiene, que tiene la u sola, miren. y1' por u, y1' por u, más p de x y1 por u, ¿sí? Es este término y este. Y solo nos quedó solo acá, y1 por u' igual a f de x. Pero este término, aquí yo lo puedo factorizar porque los dos tienen u. Este es la solución. Dijimos que y1 era la solución de la homogénea. Entonces, esta es esta ecuación. Aquí yo le pongo y1 y y1. Y es la solución de la homogénea. Y la homogénea vale 0. Entonces, esto automáticamente se convierte en 0. Es la solución de la homogénea. Y1 es la solución de la homogénea. Entonces, si esto la igual va a 0, pues esa va a ser la solución. Si yo pongo aquí y1' más p de x, y1', pues igual a 0. Bueno, sin la prima. Igual a 0. Vamos a decirlo de
de otro modo para que quede más claro. Yo lo dije, no lo estoy resolviendo. Yo digo que si tengo esta ecuación y más p de x y igual a 0, una solución va a ser igual a y1. Esta es la solución. Entonces, si yo sustituyo y1 aquí, pues me va a dar 0. Por eso aquí me da 0. Y solo me queda esta parte. Entonces ya tengo aquí que u, si ustedes se fijan, u, o la derivada de u con respecto a x, u' es la derivada de u con respecto a x, es igual, pues nada más paso dividiendo y1, que se supone la conozco. Por lo tanto, integro los dos lados, me queda que u es la integral de f de x, y1 de x. Y que yp es igual a y1 por u. Y que yp es igual entonces a y1 por f de x entre y1. Si nosotros sabemos que esta y1 es esta, la solución, y1, entonces dividiendo esta la paso hacia arriba y aquí me falta el de x. Y ya esta sería la solución. Se fijan, pues es exactamente la misma que tenemos en el otro. Este es el método que le llaman variación de parámetros. Bueno, pues este mismo principio, vamos a decir, utilizar que esto se hace 0 y dejar este solo aquí. Dejar este solo aquí. Aprovechar que esto se hace 0 y dejar este solo aquí. Entonces, ya nada más es resolver esta expresión. Y obtenemos una solución. Obtenemos u, que es la función que ponemos aquí para obtener yp. Y ese es el método de variación de parámetros. En el siguiente video vamos a verlo para ya una ecuación de segundo orden.